Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Mi nombre es Rafael Herrera, soy asesor virtual en este módulo de contabilidad financiera. Y en este día vamos a abordar una videoconferencia denominada, o más bien que trata acerca de lo que es la naturaleza de las cuentas contables y su correcta clasificación dentro del balance general. El motivo por el cual elegí este tema es derivado de que este es uno de los temas que he notado que causa un poco más de conflicto al momento de realizar su entregable sobre el balance general. Y es importante que entiendas que toda cuenta contable tiene una naturaleza, la cual te va a decir en qué momento cargarla, en qué momento abonarla, y de esta forma puedas determinar los saldos de manera adecuada y colocarlos dentro del rubro correspondiente dentro de este estado financiero. Y te voy a compartir lo que es una presentación acerca de este tema que nos corresponde, ¿sí? Este tema acerca de naturaleza de las cuentas contables y su clasificación en el balance general. Por principio de cuentas, es importante que entiendas que al momento de llamar naturaleza, como ya te decía en un inicio, te va a decir o te va a indicar cuándo es que tú vas a cargar o abonar una cuenta. Dentro de la contabilidad existe este símbolo, ¿sí? Que estoy aquí señalando, que es una cuenta T o también llamada cuenta de mayor. Toda cuenta contable se va a registrar en cuentas T o cuentas de mayor. Este lado me va, o se llama, mejor dicho, debe, o se le conoce también como un cargo, ¿sí? Esta otra zona se le conoce como un haber o también como un abono. Esto tenlo bien presente, ¿sí? Cargo y abono, o debe y haber. De aquí vamos a partir. Ahora vamos a aprender unas reglas básicas y muy sencillas del cargo y del abono, de cuándo cargo y de cuándo abono. Tenemos por principio de cuentas que dentro de lo que es el balance general existen cuentas de activo, de pasivo y de capital. El activo ya sabemos que son los bienes y derechos propiedad de una empresa o propiedad de una entidad económica, de una persona. Todos los activos, todos los bienes y derechos que tú tienes cuando aumentan, aquí viene una flechita hacia arriba que significa cuando aumentan, tú los vas a cargar. Por consiguiente, cuando disminuyen, aquí la flechita hacia abajo, si tus bienes o derechos disminuyen, tú los vas a abonar, ¿sí? Repito, tu activo, que son tus bienes y derechos, propiedad de tu empresa, de tu compañía, de tu persona, cuando aumentan, es decir, tienes dinero en el banco porque te pagaron los clientes, tu dinero en bancos aumentó, entonces eso se representa con un cargo a la cuenta de bancos. Pero cuando disminuyen, supongamos que la misma cuenta de bancos, supongamos que ahora tú pagas la nómina, sacas dinero de tu cuenta de bancos y esto hace que disminuya tu saldo de bancos, entonces eso se representa mediante un abono. Lo que es el pasivo, recuerda, la naturaleza de las cuentas de pasivo es al contrario que las cuentas de activo. Si la cuenta de activo yo dije que cuando aumenta la cargo, entonces en el pasivo, cuando aumenta yo lo voy a abonar. Lo contrario que el activo, ¿sí? Es esto de aquí para que te lo aprendas así de esta manera sencilla. Y el activo cuando disminuye se abona, sin embargo el pasivo es lo contrario, entonces cuando disminuye el pasivo se debe de cargar, lo contrario que el activo. Y el capital tiene la misma naturaleza que el pasivo. Cuando disminuye,
lo cargo, cuando aumenta, lo abono. Esto es algo elemental y que va de la mano junto con el principio contable de la partida doble, de que a todo cargo corresponde un abono. Y es importante que esta parte de las reglas del cargo y del abono te lo aprendas, ¿sí? Lo entiendas perfectamente, porque de aquí parte todo. Si tú tienes un cargo mal realizado, en lugar de cargarlo abonaste, pues el saldo final va a estar incorrecto y por consiguiente tu resultado mostrado en tu estado financiero va a ser incorrecto y estarás mostrando información errónea que te va a llevar a malas decisiones, ¿sí? Para tu empresa. Las cuentas de activo, lo que ya explicábamos en esta parte, las cuentas de activo se denomina que tiene una naturaleza de tipo deudora. Cuando tú escuches que una cuenta es de naturaleza deudora, ¿qué significa? Significa que a todo aumento corresponde un cargo y a toda disminución corresponde un abono. Esto para las cuentas de activo y cualquier otra cuenta que sea de naturaleza deudora, cuando aumenta, lo cargo, cuando disminuye, lo abono. Lo que son las cuentas de pasivo. La naturaleza se llama naturaleza acreedora. ¿Y qué significa esto? Que toda cuenta de naturaleza acreedora, cuando aumenta yo la voy a abonar y cuando disminuye yo la voy a cargar. Recuerda que los pasivos son las deudas que tiene toda empresa, toda entidad para con terceras personas. Por ejemplo, un préstamo en cuestión de una entidad bancaria, una entidad financiera, los intereses, lo que le debes a tus proveedores, por poner un ejemplo. Y el capital. El capital dijimos que es igual que los pasivos, es decir, su naturaleza también se llama naturaleza acreedora. Aumento representa un abono. Disminución representa un cargo. Y en esta figura vemos la representación visual de lo que es la partida doble. Mi activo debe de ser igual a la suma del pasivo más el capital. ¿Sí? Este lado de activo debe ser la misma proporción, en este caso, ¿verdad? Este diagrama de pastel, esta mitad es exactamente lo que equivale a esta otra mitad, la partida doble. Vamos a ver ahora lo que es la cuestión de la clasificación de las cuentas de balance. En un balance tenemos tres grandes rubros, que es el activo, el pasivo y el capital. Pero a su vez, cada uno de estos tiene otras subclasificaciones o tiene otros rubros contenido dentro de cada una de ellas. Así es que empezamos con la clasificación de las cuentas de activo. El activo se clasifica en circulante, fijo o también activo no circulante, se puede llamar o se le conoce de ambas formas, y una tercera clasificación llamada diferido o también llamada otros activos. ¿Sí? Esto en lo que respecta al activo. Y aquí tenemos visualmente la representación, ¿sí? De lo que es el activo, sus tres clasificaciones: activo circulante, activo no circulante o también llamado activo fijo, y otros activos o también llamado activo diferido. Y dentro de este corchete encontramos algunas de las principales cuentas que se incluyen en lo que es el activo circulante. ¿Cómo yo puedo saber cuándo una cuenta es de activo circulante? El activo circulante se refiere a o agrupa aquellas cuentas que son fácilmente convertibles en dinero efectivo, ¿sí? Todo aquello que tiene una circulación constante dentro de lo que es mi negocio o el giro de mi empresa y lo puedo convertir fácilmente en efectivo.
De ahí que tenemos la cuenta de caja, bancos, inversiones, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, anticipos a proveedores. Estas cuentas son de movimiento constante, y son fácilmente convertibles a dinero en efectivo. La segunda clasificación de cuentas dentro del activo es activo no circulante o también llamado, dijimos, activo fijo. Y la característica de estas cuentas es que estas cuentas se utilizan para designar todos aquellos bienes cuya finalidad será el que yo lleve a cabo mi operación, no tanto así el que tengan un movimiento constante o una circulación constante. Por ejemplo, si una empresa cuenta con terrenos, cuenta con un edificio, una construcción es de su propiedad, pues esta construcción no significa que yo me dedique a vender edificios, sino que tengo dentro de mi contabilidad registrada una propiedad a nombre de la empresa que es a lo mejor el lugar donde están las oficinas, donde llevo a cabo la operación, donde tengo el almacén de mi material, de mi producto, etcétera. El objetivo no es venderlo o no es estarlo moviendo a cada rato, sino que es algo fijo, es algo estable, algo cuya finalidad es que mi trabajo o mi función dentro de mi empresa se lleve a cabo. El mobiliario que uso, los escritorios, las sillas que uso, ¿sí? El objetivo no es estar vendiendo sillas o estar vendiendo muebles, porque no me dedico a eso, sino que es para que se lleven a cabo los trabajos de mi negocio. El equipo de cómputo, si tengo de reparto, depósitos en garantía, inversiones permanentes. Y por último, la clasificación de otros activos o también llamado activo diferido. Aquí, ¿cuál es la cualidad o característica de las cuentas que se agrupan en este rubro? Aquellas cuentas que para ti representen un derecho futuro o algo que tú vas a obtener de manera gradual en el futuro en beneficio de tu negocio, lo vas a registrar en este rubro. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cuentas. Hay algunas cuentas que tengo aquí que se llaman gastos. Normalmente la cuenta de gastos va en el estado de resultados, no en el balance. Sin embargo, ¿por qué estas cuentas se ponen aquí a manera de ejemplo? Vámonos a la cuenta de gastos de instalación. Supongamos que tú tienes el objetivo de abrir una nueva sucursal de tu negocio. Y esta nueva sucursal de tu negocio consigues un local, pero es un local que le hace falta ser acondicionado, le hace falta meter infraestructura a lo mejor de cable para internet, le hace falta a lo mejor colocar piso, colocar ventanales, qué sé yo, hace falta acondicionarlo. Entonces, al momento de que tú acondicionas ese lugar, ese local o esa oficina que vas a usar, vas a incurrir en gastos, pero ese desembolso no lo vas a descontar directamente en tu estado de resultados, sino que para ti va a representar una inversión, la cual, si dices tú, me gasté 50,000 pesos, un ejemplo, en acondicionar este local, yo lo voy a amortizar durante un año, porque a lo mejor es un local rentado y tengo el derecho en él durante un año. Entonces, mes a mes, voy a dividir 50,000 entre 12 y mes a mes, esa partecita correspondiente la voy a ir amortizando. Es decir, la voy a ir arrojando ahora sí como un gasto en mi estado de resultados. Y lo demás lo sigo manteniendo yo como una inversión. ¿Esto es permitido? Sí, es permitido por la ley contable, sí, por la ley que nos atañe respecto a nuestra legislación mexicana. Entonces, todo aquel gasto que para ti sea una inversión a futuro, que la vas obteniendo de manera gradual, lo puedes poner en otros activos o llamado activo diferido. Tenemos ahora lo que es la clasificación de las cuentas de pasivo.
El pasivo representa, recuerdan, todas las deudas, todas las obligaciones que tiene la empresa o la entidad financiera para con terceras personas y se puede clasificar en lo que es pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Déjame decirte que en la vida práctica, sí, normalmente lo clasifican solamente en pasivo a corto y largo plazo. Sin embargo, hay otros autores que sugieren clasificación en 3 rubros, o también en la vida práctica hay algunos que clasifican en 3 rubros, ¿sí? Que el tercer rubro sería otros pasivos, o también llamado pasivo diferido. Y el pasivo a corto plazo se puede llamar también pasivo circulante, y el pasivo a largo plazo se puede llamar también pasivo fijo, al igual que te lo explicaba en el activo. Dentro del pasivo a corto plazo, ¿cuál es la característica de estas cuentas? Las cuentas que se agrupan o se clasifican como un pasivo a corto plazo son aquellas cuya exigibilidad o que tengan un alto grado de exigibilidad respecto al pago de sus acreedores o de sus proveedores o de las terceras personas. Sí, es decir, todo aquello que yo tenga un grado de exigibilidad de cubrir esa obligación muy rápido, yo lo debo de poner aquí en mi pasivo a corto plazo. Por ejemplo, mis proveedores. Los proveedores son las personas, recordemos, que me surten a mí de mercancía, la cual yo vendo a mis clientes. Entonces, un proveedor pues no me va a dar un crédito mayor a 90 días, por mucho. ¿Sí? Entonces es algo que se mueve también, ¿sí? Por eso algunos autores también dicen que se puede llamar pasivo circulante o a corto plazo. Si es un corto plazo, nada más el que tienes para estar cubriendo esas deudas. Igual en algunos documentos por cobrar que sean pagaderos a 1 mes, a 45 días, a 15 días. Tenemos además anticipos a clientes, gastos pendientes de pago, los impuestos, que por ejemplo los impuestos, ahí el SAT no nos da para pagar 1 año, 2 años, ¿verdad? No, no, no. El impuesto que generas, págalo. Y si me lo pagas después, está bien, pero me vas a pagar además actualizaciones y recargos, ¿sí? Ahí no se pierde, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de pagar en un corto plazo. El pasivo a largo plazo igual son deudas, obligaciones, pero que tienen un lapso mayor para poder cubrirlas. Normalmente es más de 1 año. Entonces, ¿cuáles podemos encontrar aquí? Pues las hipotecas. A lo mejor tenemos hipotecas, créditos hipotecarios. Normalmente un crédito hipotecario va de 15 a 20, 25 años. Entonces es una deuda que yo tengo a un largo plazo y la clasifico aquí. Y los otros pasivos pueden ser rentas cobradas por anticipado. Yo tengo un local que estoy rentando y le cobré a esta persona por anticipado todo 1 año. Entonces ahora tengo la obligación de todo 1 año respetarle el uso de ese local. ¿Sí? Igual pasa con los intereses que se cobran por anticipado. Se convierten en una obligación tuya de respetar para con la tercera persona. Y lo que es la cuenta de capital. En la cuenta de capital normalmente nosotros entendemos y decimos es que activo menos pasivo igual a capital. Y nada más utilizamos la cuenta de capital contable o solamente tenemos por ahí ese concepto de capital social. Sin embargo, existen otras cuentas de capital. Aquí te pongo algunas que son las utilidades acumuladas, la utilidad del ejercicio, la utilidad o la cuestión de capital de reserva, el superávit. Por ejemplo, en el año 2019 se tuvo una utilidad. El resultado de esa utilidad que obtuviste en tu negocio se va a registrar en utilidad del ejercicio. Si esta utilidad no se reparte entre la totalidad de los socios y se deja ahí para el siguiente año, este saldo va a representar ahora una utilidad acumulada. ¿Sí? Utilidad acumulada del 2019. Y la utilidad de ejercicio será la del 2020. ¿Sí? Y así, por ejemplo, la reserva. Si dentro de la utilidad estoy separando un 5% de reserva para X o Y situación, también lo debo de poner en una cuenta contable diferente. Sí, es importante que entiendas esta
clasificación del capital, que normalmente les comento, nos quedamos con la cuenta de capital social y creemos que no hay otras, pero sí existen y es importante que lo sepas. Ahora te quiero mostrar, ¿sí? Ya una vez que vimos lo que son las cuentas, la clasificación, quiero mostrarte un ejemplo visual de cómo se ve un balance general. Existen dos formas de presentar un balance general. Uno es en forma de cuenta. La forma de cuenta coloca del lado derecho los activos y del lado izquierdo los pasivos y el capital. Es como si fuera una cuenta T mayor aquí grande. ¿Sí? Imagínate una cuenta T. Activo, pasivo y capital. Esto es una forma de presentar el balance llamado forma de cuenta. Y es importante que entiendas que todo estado financiero se compone de tres partes. La primera parte es el encabezado, lo que tengo aquí en verde. El encabezado debe de llevar el nombre de la empresa, la sustentable SADCB. El tipo de estado financiero de que se trata, en este caso un balance general, y a qué fecha, al 31 de diciembre del año 2000X. Luego la parte de azul corresponde al cuerpo del estado financiero, que es donde viene la parte medular, financieramente hablando, de lo que voy a leer en números, ¿sí? Y en este caso, pues que es un balance, van mis activos, mi pasivo y mi capital. Y una tercera parte que va aquí en color como rojo, guinda, que debe de ir aquí las firmas de quien elabora y de quien lo aprueba. Esta es una forma de presentación, recuerden, forma de cuenta, de un lado activo, del otro lado pasivo. Pero existe otra forma de presentación que se llama en forma de reporte. En este modelo de presentación es la misma clasificación de las cuentas, solamente que se presentan hacia abajo todas. ¿Sí? Si se fijan, lleva las tres partes, que es el encabezado, nombre, indicación de balance y fecha. Luego lleva el cuerpo y es donde van hacia abajo todas las cuentas. Primero las de activo, circulante, fijo, diferido. Luego las de pasivo, circulante, fijo, diferido. Y luego el capital. Y al final, las firmas. ¿Sí? Entonces, son dos formas de presentar cuenta y reporte. Algo que quiero también aquí destacar y que es importante que entiendas que se debe de hacer es el uso de las columnas y el uso de las líneas o rayas totalizadoras. Es importante que las uses porque visualmente te indican dónde termina el contenido de un rubro y es decir, cuáles cuentas son las que vas a sumarizar. En este caso tenemos aquí, en esta parte, lo que es el activo circulante y una vez que se terminan de colocar todas las cuentas del activo circulante, se pone una raya totalizadora, ¿sí? Y esta raya representa que hasta aquí terminan las cuentas de activo circulante y entonces las sumo. Y en la siguiente columna pongo la suma de estas cantidades que representan mi activo circulante. Lo mismo hago para fijo. Mi activo fijo termina raya y la suma. Si se fijan, en la primera columna van los saldos de las cuentas. En la segunda columna van las sumatorias de cada rubro. Y en la tercera columna va la suma total de lo que sería el activo, de lo que sería el pasivo y de lo que sería el capital. ¿Sí? Y la forma de comprobar es total activo debe de ser igual a mi pasivo más mi capital. Y no olvidar las firmas de quien lo elabora y de quien lo autoriza. Por último, importante, el balance general se elabora con los saldos de las cuentas contables, ¿sí? Y como lo pudimos apreciar, se coloca solo el nombre de la cuenta contable. No se debe colocar el concepto de la cuenta o la transacción. Ejemplo, colocar bancos en lugar de escribir
Se recibe un cheque por la cantidad de... Porque me ha pasado y he visto que han cometido ese tipo de detalles, ¿verdad? De errores que obviamente pues están mal, que obviamente no es correcto al momento de presentar un balance, porque quiere decir que entonces no conoces cómo realizar un balance y no lo estás llevando a cabo de manera adecuada. Con esta información, espero te sea de gran utilidad al momento de realizar tu entregable correspondiente al balance, que lo entiendas perfectamente, porque eso es lo más importante, entender lo que estás haciendo, entender de qué se trata, qué representa, porque recuerda que el objetivo primordial de la contabilidad es proporcionar información para la adecuada y oportuna toma de decisiones. Si tú presentas un balance incorrecto, las decisiones que pueden tomar los socios, los usuarios de esta contabilidad o de esta información contable, pueden ser decisiones erróneas, incorrectas, que obviamente te va a llevar, pues quizá a un fracaso dentro de tu empresa. No me queda más que agradecerte tu participación. Recuerda que estoy al pendiente de tus dudas, de tus comentarios, tus inquietudes respecto a la materia. Puedes contactarme a través de correo electrónico institucional. Tienes los datos en plataforma y quedo atento a tus comentarios. Sigue adelante. Mucho ánimo, mucho éxito y que estés muy bien. Hasta pronto.